Bien, como anticipamos anteriormente, la última propiedad que tenemos de la transformada de Fourier, o bueno, la última propiedad que vamos a ver en este curso es la propiedad de convolución. La convolución ya la vimos en el primer parcial, que recordando un poco es la manera en cómo afecta una señal a otra señal, o qué tanto tienen en común y qué tanto tienen en distinto. Por ejemplo, teníamos una señal cuadrada y otra señal cuadrada, y lo que hacíamos es que esta se desplazaba hacia donde estaba la otra señal cuadrada, desde menos infinito hasta infinito. Entonces, cuando las dos empezaban a traslaparse, entonces ahí sí había un cambio en la manera en cómo interactúan, que se reflejaba en el área que tenían en común. Entonces aquí, si este es el eje, aquí empezaba a tener un área, empezaba a tener, llegaba a un punto donde ambas, de hecho creo que hasta puedo hacer la animación así de manera algo burda aquí, pero vamos a intentarlo. Vamos a poner la señal que llega y la señal a la cual le queremos comparar. Entonces, cuando esta se va desplazando hacia acá, se va juntando hasta que llega a este punto máximo, que es justo aquí, y ya después empieza a decaer, teniendo el otro fragmento de la señal triangular. Entonces esto era para el caso de la función cuadrada. Hasta vimos que nosotros hemos hecho convolución desde siempre cuando multiplicamos dos polinomios, x más 5 por x más 3, que es lo que hacemos. Decimos este por este es igual a x cuadrada, este por este es igual a 3x, este por este es igual a 5x, y 5 por 3 es 15, que es igual a x cuadrada más 8x más 5, que lo vimos que es como si tuviéramos mi señal roja y mi señal verde es esta, nada más que la reflejamos para evitar problemas de que mi área no esté de que se me anulen ciertas áreas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La movemos, y aquí está la primera multiplicación, x cuadrada. La movemos. Uy. Entonces tenemos 3 por x más 5 por x. La movemos y tenemos 5 por 3, que es 15. Y la movemos y ya después de esto no tiene ninguna interacción. Entonces la interacción de estos dos en la multiplicación nos queda como que es esto, que es igual a x cuadrada más 8x más 15. Entonces ya habían estado haciendo convolución desde antes, pero no lo sabían. La multiplicación de polinomios es una clase de convolución. Entonces, en general decimos que la convolución es yt es igual a h de t con el asterisco. Aquí deja de ser el asterisco el otro operador para multiplicación, pero y se convierte en el operador convolución. ht convolucionado con x de t es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de h de lambda por x de t menos lambda de lambda.
Entonces esta es la convolución. Y pues les va a sorprender que la transformada de Fourier de h de t convolucionado con x de t es igual a la transformada de Fourier de h de t por la transformada de Fourier de x de t. ¿Por qué debería de sorprenderles esto o decir, ah, mira, porque es la misma propiedad que tiene la transformada de Laplace? La transformada de Laplace de la convolución de h de t con x de t era la transformada de Laplace de h de t por la transformada de Laplace de x de t. Entonces, si vemos, estas propiedades son totalmente análogas respecto a la transformada de Fourier y la transformada de Laplace. Se puede demostrar con las mismas integrales, así que no vamos a hacer mucho relajo al respecto. Pero aquí en transformada de Fourier tenemos algo curioso gracias a la propiedad de la dualidad. Si recuerdan, la propiedad de la dualidad nos dice que la transformada de Fourier de una función, la transformada de Fourier de esta transformada de Fourier nos va a dar, cambiando estos por el tiempo, nos va a dar 2pi por una transformada de Fourier a la menos omega. Entonces, a partir de esa propiedad se puede demostrar lo siguiente, que la transformada de Fourier de f1 de t por f2 de t es igual a f1, perdón, 1 sobre 2pi por la transformada de Fourier de f1 de t convolucionada con la transformada de Fourier de f2 de t. Entonces, si yo tengo un producto de dos funciones, yo puedo sacar su transformada de Fourier haciendo una convolución, o sea, resolviendo esta integral. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una transformada de Fourier que ya hicimos mediante el desplazamiento en frecuencia, que es la transformada de Fourier de f de t por coseno de at, o a veces le ponemos omega 0, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es la transformada de Fourier de f de t. Le vamos a poner que es f de omega. Y la transformada de Fourier de de coseno de at, que es igual a pi por delta de omega menos a más delta de omega más a. Entonces, gracias con esta propiedad de convolución, ¿qué es lo que tenemos? Que esto sería igual a 1 sobre 2pi por la convolución. Aquí es donde tenemos que ver bien quién elegimos como f1 y como f2. Como no conozco muy bien quién es f1, convendría asignarle la parte que no tiene un corrimiento. Y a delta es mucho más fácil asignarle la parte que sí tiene corrimiento y hacer un cambio de variable. Entonces tenemos que
es igual a 1 sobre 2pi por la integral desde menos infinito hasta infinito de f de lambda por pi de de delta de perdón, en este caso sería la variable lambda. T va a ser bueno, para que haya menos confusión, porque ahorita me iba a lanzar a escribir directamente el término y a lo mejor queda un poco confuso. Aquí vamos a escribir esto, 1 sobre 2pi por f1 de omega convolucionado con f2 de omega. Entonces aquí voy a escribir la convolución de f1 con f2. Sería esta misma operación, pero con omega sustituyendo a t. Sería la integral desde menos infinito hasta infinito de h de omega, de f de omega, de lambda, perdón, f1 de lambda por f2 de omega menos lambda, de lambda. Entonces en este caso vamos a decir que este es igual a f1 de omega y esta vamos a decir que este es igual a f2 de omega. En este caso tenemos que tener f2 de omega menos lambda. f2 de omega menos lambda es tenemos que sustituir todas las omegas por omega menos lambda. Va a ser igual a pi por delta de omega menos lambda menos a más delta de omega menos lambda menos a, más a, perdón. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lambda es nuestra variable de integración. Entonces tenemos que dejar lambda solita aquí en este lugar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que esto es igual a omega menos a menos lambda. Poner como un bracket, perdón, un corchete, más delta de omega más a menos lambda. Y esto es lo que podemos escribir aquí arriba. Sería delta de hecho hasta tengo que llegar a una llave de pi por delta de omega menos a menos lambda más delta de omega más a menos lambda. De lambda. Entonces, ustedes dirán qué complicación resolver esa integral, pero no, esta integral es relativamente sencilla de calcular. Me espero un segundo para borrar esto. O más bien dicho, vamos a borrar... Bueno, vamos a irnos más abajo mejor. Entonces, tenemos que... Esta es la integral que queremos sacar, que nos va a dar la transformada de Laplace, de Fourier, de f de t, coseno de at.
Entonces primero vamos a hacer las multiplicaciones y aplicar la linealidad de la integral. Vamos a tener que esto es igual. Este pi es una constante, puede salir de la integral, queda que es pi sobre 2pi por la integral desde menos infinito hasta infinito de f de lambda. Vamos a tener que abrir un corchete por delta de omega menos a menos lambda de lambda más, porque la integral de una suma es la suma de integrales. La integral desde menos infinito hasta infinito de f de lambda por delta de omega menos a más lambda de lambda. Entonces, como esta omega no está jugando realmente en mi integral, puedo llamarle a esta, a esta b y a esta u. Y este es menos, perdón. Entonces tenemos que esto es igual a 1/2 de la integral desde menos infinito hasta infinito de f de lambda por delta de u menos lambda de lambda más la integral desde menos infinito hasta infinito de f de lambda por delta de b menos lambda de lambda. Ahora, delta es una función par, lo que implica que delta de menos x es igual a delta de x. Entonces tenemos que esto lo podemos reescribir como 1/2 de la integral desde menos infinito hasta infinito de f de lambda por delta de lambda menos u más la integral desde menos infinito hasta infinito de f de lambda por delta de lambda menos b de lambda. Entonces, si nos acordamos una vez más de las propiedades de la función delta, aquí lambda es la variable de integración. Entonces, si recuerdan, la integral desde menos infinito hasta infinito de f de t por delta de t menos a de t es igual a f de a. Y una vez más, ¿por qué? Porque digamos que la función delta está por aquí, está por aquí la otra función. Realmente el único lugar donde existe esta función es aquí en f de a, porque en todos los demás la función delta mata a la función de aquí arriba. Y como la función delta tiene un área de 1 bajo ese lugar, entonces es 1 por el área que genera este punto en específico, que es este punto en específico, por lo cual queda f de a. Entonces, si nos vamos a eso, entonces esto es igual a 1/2 de f de u más f de b. ¿Y esto a qué es igual? Aquí ya podemos regresar u y b a su valor original, que es 1/2 de f de omega menos a más f de omega más a, que es a lo que llegamos con el corrimiento en el tiempo. Entonces, todo va a depender si podemos llegar a una función delta, si la convolución es más fácil o no que utilizar cualquiera de los otros teoremas.
Y la que nos permite la convolución es esto. Realmente uno de los aspectos más valiosos de la convolución aquí en transformada de Fourier es este: el cálculo de la transformada de la multiplicación de dos funciones. Con esto ya tenemos un arsenal vasto. Ya tenemos, por ejemplo, cómo calcular e a la menos at ut por coseno de omega t. Tenemos cómo calcular delta por coseno de omega t. Tenemos a partir de 5 ya podemos calcular coseno de omega t por el seno de omega t, entre otras integrales, gracias a esta propiedad de la convolución. Y viceversa, si yo tengo una convolución, si yo tengo dos señales que están interactuando convolucionadas, yo puedo sacar su transformada de Fourier de manera relativamente fácil. Entonces es como en Laplace. El juego entre la transformada de Fourier y su antitransformada es lo más útil. Aquí la única diferencia entre la transformada y la antitransformada es este factor de escala. Porque si se dan cuenta, de la transformada de Fourier y de su antitransformada siempre existió ese factor de escala, 1 sobre 2, pi, que le da el origen a la dualidad, etcétera, 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 que viene desde las series de Fourier. Entonces, esta fue la última propiedad, la propiedad de convolución. Ahora viene la carretada de ejemplos de cómo utilizar estas propiedades, junto con cómo se pueden utilizar estas propiedades aunados a la transformada de Fourier normal para encontrar la respuesta de circuitos eléctricos. Entonces vamos a ver esos temas combinados, más ejemplos junto con circuitos eléctricos en 1, 2 o 3 videos, pero en sí ya quedan explicadas las propiedades de la transformada, y posteriormente les enviaré subiré a Google Classroom y les subiré una tabla con las propiedades de la transformada y con los pares de transformadas de Fourier que se pueden calcular de manera relativamente sencilla, y sus distintos por así decirlo, que no tiene, que los trucos que se necesitan para sacarlas ya las vimos, como el de la función escalón, como la transformada de 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí tenemos que recordar y tener mucho ojo que no siempre la tabla va de un sentido al otro sentido. Por ejemplo, la transformada de la función delta es 1 y la transformada de 1 no es la función delta, es 2pi por delta. Entonces, y la transformada de 1 es 2pi por delta, más bien dicho. Entonces, digamos que las propiedades juegan un papel importante para poder conocer esos detalles finos de la transformada de Fourier. Y también ayudan para obtener la transformada inversa. Entonces, me enredé un poco en lo que quería decir, que la transformada de Fourier de delta es 1, y uno pensaría que la transformada de 1 tendría que ver una delta, si hay una delta, pero es 2pi por delta, no es una delta pura. Entonces, hay cosillas ahí de la transformada de Fourier que siempre son, por así decirlo, medio complicadas de ver, pero espero que con la tabla y con las propiedades, cualquier problema que tengan con la transformada de Fourier, ustedes la puedan resolver de manera relativamente haciendo un poco de talacha. Entonces, siguiente, vamos a los ejemplos, y después de estos ejemplos ya solo seguiría transformada Z.
O sea, los ejemplos van a contener el tema de circuitos eléctricos utilizando transformada de Fourier. Y ya después de eso ya solo queda la transformada Z del programa, que como les dije la vamos a ver muy rápidamente. Vamos a ver nada más los aspectos más importantes. Esa sí la vamos a ver nada más la definición y vamos a sacar una tabla de transformadas. Que la tabla de transformadas es más cercana a la transformada de Laplace. Por eso es un poquito más rápido ver el tema de transformada Z que el tema de transformada de Fourier, que es conceptualmente más pesado. Y como les dije desde que empezamos a verlo, en mi opinión el principio de curso debió haber sido y ya después Laplace y Z. Pero bueno, aquí con esto acaba todas las propiedades de la transformada, al menos las propiedades que vamos a ver en este curso. Hay todavía otra que se llama correlación, pero yo creo que ya no la vamos a ver en este curso en video numerado. Posiblemente lo suba como un video no numerado. Entonces, hasta la próxima.